Vamos a tomar contacto con nuestro querido corresponsal en Colombia, Sergio Francisco Espinel, quien está en contacto ya con el embajador de Haití, Jean-Marie Exier, con quien vamos a hablar sobre el asesinato del presidente haitiano y también la detención de 2 personas presuntamente involucradas y 4 potenciales bajas que habrían estado implicados en el asesinato del presidente haitiano. Querido Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes aquí en la República Argentina, así en Colombia, ¿cómo estás? Muy bien, Horacio, Sergio, un gusto saludarlos a toda nuestra audiencia en Latinoamérica. Gracias. Precisamente nos encontramos nosotros desde Bogotá con el embajador, el señor Jean-Marie Exil, que es el embajador de Haití en Colombia, que muy amablemente ha accedido a darnos a nosotros esta entrevista luego de estos acontecimientos que obviamente se registraron con la muerte del presidente Jovenel Moïse. Querido embajador, tenga usted muy buenas tardes. Gracias por este contacto y nuestras condolencias desde ya por lo acontecido con el presidente haitiano. Buenas tardes para ustedes allá en Argentina, al señor Horacio y Sergio. Buenos días para el señor Francisco Enrique Espinel y cordial saludo para el canal argentino El Explorador. Gracias, muy amable. Estar con ustedes. Gracias, muy amable. Embajador, lo primero que queremos preguntarle, y ahora lo dejamos a Francisco, es si se saben bien los motivos que habría llevado a que, bueno, ya haya 2 detenidos, 4 bajas de estos presuntos asesinos del presidente, y qué habría sido o cuáles hubieran sido los motivos de dicho plan, ¿no es cierto?, de dicha ejecución, los móviles. Bueno, perfecto. Hasta ahora hay 4 mercenarios, ¿no?, que se dieron de baja y hay 2 personas capturadas. Como ustedes saben, estos actos siempre tienen unos cerebros detrás, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo, la justicia haitiana, el gobierno actual, es investigar a ver las manos escondidas que están detrás de este hecho, de este fratricidio tan lamentable. Sí, perfecto. Francisco. Perfecto. Señor embajador, también quisiéramos preguntar cómo se encuentra, cómo está el estado de salud de la primera dama, Martine Moïse, que fue trasladada a Miami con una bala en su cuerpo después del atentado. En este momento ella está en tratamiento y estamos esperando la evolución de la salud de ella, pero está en tratamiento hasta este momento. ¿Su estado es reservado? ¿Está grave? ¿No se sabe el último parte médico? No, todavía no. Solamente pues se sabe que está estable. Embajador, le queríamos consultar, hay expectativas en función de, bueno, ¿qué va a pasar con el gobierno? Básicamente, ¿se van a cumplir los plazos en cuanto a lo relacionado a la gestión de gobierno? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿De quién más, desde el punto de vista político, económico, tras el fallecimiento, tras la muerte de su presidente? Bueno, quiero que sepan, nosotros en Haití en este momento estamos en un año electoral, ¿no? Digo, 6 meses de elecciones. En septiembre tenemos elecciones presidenciales legislativas. En noviembre tenemos segunda vuelta. Prácticamente eso era el calendario del señor presidente Jovenel Moïse. Hoy en día el señor presidente Claude Joseph quiere seguir manteniendo el mismo calendario, está al frente del gobierno para conducir el Estado haitiano pues, con un buen fin y hacer las elecciones. Perfecto. Joseph bueno, el puesto que él ostentaba
era primer ministro, estaría asumiendo a la cabeza del país a partir de la muerte del presidente. Sí, perfecto. Allá nosotros tenemos un artículo muy específico que es el 149 sí, de la Constitución haitiana, ¿no? En caso de que esos casos se realizan, el primer ministro es el que debe conducir el país y realizar todo lo que debe de hacer. Por lo cual, el señor Claude Joseph es el que está frente al gobierno, al Estado haitiano en este momento. Perfecto. Jean-Marie, le consulto. Usted mencionó al comienzo que los que ejecutaron este plan para asesinar al presidente de Haití eran mercenarios y que se está detrás de los cerebros que planificaron el asesinato de el primer mandatario haitiano y también de la primera dama. O sea que tiene una pista más que exhaustiva por donde vendrían a haber venido o de dónde podrían haberse producido los móviles de dicha ejecución. O sea, son mercenarios los que ejecutaron al presidente. ¿Y tienen sospechas pagados por quién? Hasta ahora, el gobierno haitiano está siguiendo las investigaciones para determinar qué fue lo que pasó, ¿no? Sin embargo, pues hay muchos índices de las diferentes amenazas, ¿no? Que había sobre la cabeza del presidente. Hace más o menos menos de 2 meses, el presidente ya habían un grupo de personas que habían cogido, ¿no? En complot con uno de los personajes de la Policía Nacional de Haití, ¿no? Una directora. Entonces, ya constantemente pues habían esos pronósticos que están detrás para matar al presidente, y él pues siempre estaba al frente del poder. Pero los problemas en sí que sabemos, por lo cual llevó la muerte del presidente, es tema de elecciones, ¿no? Nosotros siempre estamos en lo que se llama la transición hacia la democracia, ¿no? Después después de la dictadura de los de Duvalier del 86 para acá, nunca hemos tenido digamos una democracia estable, ¿no? Siempre es transición de golpe en golpe de Estado. Eso ya venía siendo como una cultura, ¿no? En el país. Es uno de los motivos por lo cual el presidente estaba peleando para estabilizar la situación del país. Esos problemas políticos siempre tienen repercusiones más graves, ¿no? En tema económico, comercial, cultural, turístico, etc. Él, entendiendo lo que estaba padeciendo Haití, sabiendo el diagnóstico que sufría el país, él quería sacar nuestra nación de tantas dificultades a través de una democracia consolidada. Bien, Francisco. Gracias, Horacio. Señor embajador, en el tema de oposición, es decir, sabemos que en un país pequeño el presidente podía tener mucha oposición, precisamente por toda esa coyuntura política que se estaba presentando y la transición hacia unas nuevas elecciones. ¿Qué creen ustedes que puede haber detrás de la oposición? ¿Puede existir algún indicio de que puedan estar también detrás de este asesinato? En este aspecto, Haití, como un país con 10 millones de habitantes, de superficie 27.000 kilómetros cuadrados, nosotros no tenemos partidos políticos consolidados, ¿no?
En las elecciones pasadas, el señor presidente tenía con él como 70 candidatos a la presidencia. Imagínense, ¿no? Un país tan chiquito con 70 candidatos. Una locura. Es una locura total, ¿no? Entonces, dígame qué tendencia, ideológicamente hablando, cuál sería la tendencia de 70 partidos políticos, ¿no? Lo más duro es que no nos agrupamos, no se agrupan por tendencias para llegar al poder. Ellos habían hecho la vez pasada un ejercicio de armar un grupo, ¿no? Un grupo de 12 personas más o menos. Pero tan pronto se acercan las elecciones, se dividen. Y eso es lo que da posibilidades también a los que llamamos en política los outsiders. El presidente Jovenel Moïse fue un outsider en el sistema político haitiano, ¿no? Pero como los demás que siempre han estado en la política no se organizan, cualquier personaje que sale desde afuera con un discurso establecido gana. Igual fue el caso de nuestro expresidente Michel Martelly, ¿no? Porque pues el sistema político en Haití es muy desorganizado. Entonces, ¿qué pasa en este aspecto que podría llevar a la muerte del presidente? Pues todo lo que él proponía, siempre los diferentes grupos que estamos hablando, de partidos políticos, decían que no quieren, pues lo que querían era que el señor presidente se marchara del poder, ¿no? Para hacer otra vez la transición hacia la democracia, ¿no? En Haití, en grosso modo, es lo que está pasando. Están investigando para saber en sí cuáles serían. Hay otros aspectos, no solamente de partidos políticos, ¿no? Imagínense un país con 40 años desorganizados. Hay siempre otros actores que están ahí, no quieren, en el tema, digamos, de la corrupción, no quieren que las instituciones sean fuertes. Porque si hay una institución fuerte, va a haber persecución, va a haber determinadas personajes, pues ahí en cuestión interrogadas, perdón, por lo cual es una turbulencia de cosas que no se puede determinar en sí que es X o Y personas. Pero el presidente lo que quería era organizar el país, que es todo un proceso, porque ustedes lo saben, para construir el país no se trata de 5 años, ¿no? Más o menos, pues se necesita unos 25 años para cambiar el chip también, pues, de la población, de los dirigentes, y hacer las cosas diferentes. Siendo Haití uno de los países más pobres a nivel económico, estamos hablando, y tener una extrema pobreza, dicho país. La pregunta es, ¿dónde reside o quiénes detentan verdaderamente el poder económico y político detrás de lo que son el funcionariado representativo? ¿Se entiende? ¿Quiénes detentan verdaderamente el poder en Haití? Porque, como bien mencionó, está muy atomizado el poder político. Entonces, por más que se asuma como presidente, es muy débil el caudal político. Por más que haya un Congreso, es muy débil el caudal político. No sé cómo funciona el sistema de justicia en Haití, pero entiendo que debe ser también muy débil el respaldo institucional que debe tener algún juez. Pero digo yo, ¿quiénes son los verdaderos dueños de Haití? Bueno, en este aspecto es un país empobrecido, ¿no? Si ustedes empiezan a comparar, por ejemplo, con países vecinos, como la República Dominicana, como ellos logran entender
cómo construye país, ¿no? Es muy lamentable ver lo que se está pasando en Haití. Muchas veces yo cuestiono cosas que están pasando allá, porque si usted está construyendo país, el sistema de salud debe ser fuerte, ¿no? Organizar para que, para mí personalmente, tengo salud, si tengo pues algún problema, y con eso pues a diferentes niveles se arman hospitales, ¿no? Es una minoría de personas, para responderles directamente, que económicamente que tienen el poder, y pues lo que se hace es simplemente manejar el país pues ahí de esta manera, que da los resultados que ustedes están mirando, ¿no? Y educativamente, por ejemplo, los jóvenes salen de primaria, secundaria, no tienen que hacer, tienen que migrar hacia la República Dominicana. Los que tienen plata mandan a sus hijos a estudiar pues, en los países occidentales, y las personas que podrían contribuir para que el país sea fuerte están ahí sin hacer absolutamente nada, lo que convierte, por ejemplo, en pandilla. Haití hoy en día tiene muchos subgrupos armados que también impide el ejercicio del Estado haitiano, ¿no? Pero todo eso es la consecuencia de un no planeamiento del Estado en sí para conducir el país en un buen norte. Embajador, le hago una consulta más. En este caso, bueno, sabemos que ha sido muy difícil gobernar o ejercer el poder para el presidente Moïse. Lo hacía por decreto, la Asamblea Nacional fue disuelta y esto, digamos, es controversial. Pero más allá de esto sabemos que la oposición lo consideraba un presidente ilegítimo, y fundamentalmente teniendo en cuenta todo esto, digamos que el país tenía una inestabilidad socioeconómica que obviamente, bueno, producía efervescencia en aquellos que estaban, digamos, como críticos al gobierno en turno. En este caso particular, ¿esto va a seguir adelante? ¿Claude Joseph va a gobernar de la misma manera, digamos, por decreto y siendo considerado un gobierno ilegítimo? Es una denominación que diferentes grupos daban al señor presidente. Pues una persona que fue elegida democráticamente, ¿no? Pues no se entiende por qué lo hablan un gobierno o un presidente ilegítimo, ¿no? Lo que pasa en Haití, hay que entender las diferentes dinámicas de diferentes grupos. Cuando el señor presidente sube al poder, ya quería hacer las cosas totalmente diferentes, ¿no? Era otra dinámica. Empieza a controlar, ¿no? El Estado, todas las instituciones. Entonces ya la gente empieza a sensibilizar, o la gente ya empiezan a no estar de acuerdo porque querían conducir el país pues, del mismo sistema hace 40 años, ¿no? Porque él estuvo presente en todos los sectores, ¿no? ¿Quería reformar la Constitución, embajador? Sí, ¿cómo? Él quería reformar la Constitución. Exactamente. Por ejemplo, este es uno de los temas que la gente pues, no está de acuerdo. El 27 de junio teníamos una reforma a la Constitución.
donde él lo que quería pues era facilitar cuando el presidente sube al poder, poder gobernar el día siguiente, ¿no? Porque en este momento tenemos un sistema bicéfalo donde el presidente está elegido y debe de elegir un primer ministro por cualquier otro sector donde el sistema legislativo tiene que aprobar. Entonces, en este aspecto, para aprobar primer ministro, ¿no? Bien. Para aprobarlo, eso es todo un proceso. El presidente puede estar elegido y se pasa 3 meses, no puede tener un primer ministro. Y eso pues ha causado bastante daño al país. Lo que él quería hacer pues, es tener el sistema parecido a muchos gobiernos de América Latina, donde en las campañas tiene su vicepresidente y tan pronto gana, ahí empieza el presidente a funcionar. Y eso él no podría beneficiar todas esas reformas que él está proponiendo, ¿no? Okay. Y que se van a hacer. Entonces, de ahí quería, por ejemplo, las mujeres. Hoy en día no tienen no tienen alto porcentaje de participación y obligatoriamente iban a tener un 35% de participación en el Estado haitiano. Son cosas que él estaba haciendo para dinamizar la política y hacer las cosas totalmente diferente, de manera como todos esos países lo están haciendo, ¿no? Embajador, yo desde este lugar quiero ir agradeciendo este contacto. Desde ya, muchísimas gracias. Le dejamos la última consulta a nuestro querido colega Francisco Espinel. Muy bien, embajador Jean-Marie, gracias a usted por su tiempo. La pregunta es sencilla y para ir cerrando, reforzando un poco lo que le preguntó Sergio al principio, ¿los han llamado a ustedes a viajar a Puerto Príncipe? ¿Qué les han dicho a ustedes del paso precisamente inmediato que deben seguir por todas las representaciones de los embajadores en los diferentes países? Bueno, el orden ahora es mantener la calma. El señor presidente en este momento, Claude Joseph, está trabajando para saber lo que pasó pues, en sí con la muerte del señor presidente, ¿no? Y no hay una orden de ir a Haití, pues todo es mantener la calma para seguir, para conducir la nación en como debe de ser, ¿no? Correcto. Muy bien. Pues muchas gracias a ambos. Muchísimas gracias por este contacto. Jean-Marie Exil ha sido muy amable, muy claro. Creo que valió la pena esta charla de prácticamente más de 23 minutos para que nosotros en el resto del continente conozcamos de primera mano cómo es la situación en Haití y cuál es la revuelta política. Aquí en la Argentina diríamos un refrán muy conocido: a río revuelto, ganancia de pescadores. Y en Haití claramente son 2 o 3 los pescadores. Prefieren que siga río revuelto. Así es. Por lo general, pues es lo que pasa, ¿no? Y nosotros desde las embajadas, en el caso mío personalmente, les agradezco. Yo he estado con el representante de Argentina aquí en Colombia. Haití es Argentina, ustedes no se imaginan, ¿no? Cuando un partido político, un partido de fútbol. De fútbol, sí. Entre Brasil y Argentina, ¿cómo se divide este país, no? Hay muchos argentinos que han estado en la ONU, en Haití. Ustedes son muy queridos, muy bienvenidos. Si ustedes están jugando con el equipo de Haití, la mayoría de gente van por Argentina. Imagínense, ¿no? Maradona, Messi en este momento. Entonces, la idea es que ustedes también nos ayudan, ¿no? Porque Haití pues es muy fuerte en tema de deporte. Sí, señor. Entonces,
acá estamos trabajando fuertemente en tema educativo, en tema de deporte, a ver en poco tiempo si nosotros podemos estar en altura con ustedes, ¿no? Bueno, ojalá que tenga este gobierno que tenemos la altura política de estar dando una mano como corresponde a los haitianos. Pero no hablemos de fútbol porque como Argentina le ganó hace un par de días a Colombia, el que está triste es Francisco Espinel, que todavía está llorando desde Colombia. Entonces no queremos que siga llorando. Le vamos a regalar 3 pañuelos más a los colombianos y esperemos hacer una bufanda muy grande para los brasileños el día sábado. No vaya a olvidar los 5 ceros que les metieron hace... No me lo haga recordar, embajador. Muchas gracias. Hasta ahora están, mejor dicho, medio llorando, ¿no? Dejémoslo ahí, embajador, dejémoslo ahí. Ha sido muy amable. Gracias, muy amable. Embajador, muchas gracias por haber atendido este espacio para el explorador. Un abrazo grande desde Colombia también, donde queremos mucho y hemos apoyado muchísimo a la Embajada de Haití. Sabemos que tenemos una afinidad muy grande y gracias a usted por acompañarnos en este espacio. Gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, por los intereses que tienen en Haití. Un placer siempre estar en conversación con ustedes. A ambos muchísimas gracias. Chau, Jean-Marie. Chau, Panchito. Muchas gracias. Bueno, la situación latinoamericana de nuestros hermanos, ¿no? Así de profunda, así de grave, así de sensible y así de cruenta, ¿no? Pues la ley de la selva. Un presidente mueve un poquito el perímetro, toca un interés de esos 2 o 3 pescadores que por eso le preguntaba quién tenía realmente o quiénes tenían el poder real. Él lo mencionó, son 3 o 4 personas que manejan toda la economía de Haití. Donde tocas un pequeño interés, no les tiembla la mano ni el pulso para mandar a asesinar a un presidente. Sí. Esto es así, la vida no vale nada si vos tocas un porcentual de lo que el señor feudal decide que debe ser de él. Continuamos con más en esta edición del Explorador. Gracias,